El sábado 12 de noviembre de 1892 fue consagrado el templo La Santísima Trinidad sobre la inmediata colina ubicada al sur de la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, justo en los terrenos del viejo Panteón de San Felipe, lugar de sepultura de los primeros mártires de la independencia nacional que fueron fusilados en 1811, semanas antes que el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Entre ellos, Ignacio Allende, Juan de Aldama, Mariano Jiménez, Ignacio Camargo, Juan Ignacio Ramón y Mariano Hidalgo. Ese día, la campana que desde entonces tañe desde lo alto de su torre llamó por primera vez a un servicio religioso en su interior y marcó la senda de la profunda y conmovedora fe del misionero congregacional James Damerest Eaton y de su abnegada familia. Un legado en el que se refleja el amor por el Evangelio y la divisa Todo para Cristo. Eaton llegó por vez primera a Chihuahua en abril de 1882, soñando con la sangre misionera que fluía por sus venas. Cruzó la línea fronteriza embarcado en el ferrocarril central mexicano que apenas tendía sus líneas de acero y madera hacia el sur de México. Al término del recorrido, en Estación Laguna, abordó una diligencia que recorrió los restantes 160 kilómetros hasta la capital de este mundo extraño cargado de novedades y misterios. Era un viaje de reconocimiento para la iglesia congregacional y su esposa Gertrude le esperaba de vuelta en Nueva Jersey con 6 meses de embarazo y un hijo de 3 años. A principios de diciembre de 1882, los Eaton celebraron lo que sería el primer culto no romano en la historia de Chihuahua, con apenas un puñado de personas, en su mayoría residentes extranjeros. Pero en ese encuentro, algunos de los pocos asistentes mexicanos les pidieron que ofertaran clases de inglés y de música. Para la Nochebuena de ese mismo mes, la primera familia pastoral protestante tenía todos los asientos ocupados en su residencia temporal, una vivienda cuya propietaria les había negado insistentemente el alojamiento por el escándalo pernicioso que esto significaría, y que derivó en la intervención del mismísimo alcalde de la ciudad para convencerle de brindar el servicio. Más de 50 personas en esa primera Navidad en la que los mexicanos, muchos de ellos de corte intelectual como maestros, funcionarios y masones, conformaban ya la mitad de los asistentes. Para los primeros meses de 1883, el reverendo Eaton había reunido una congregación protestante, la primera en Chihuahua, que se reunía inicialmente en la casa de la calle Aldama 206, pasando posteriormente a ser huéspedes del gobernador del estado, don Celso González, y su familia. Y es el propio Eaton quien deja registrada una fecha señera de gratitud a Dios y escribe así en sus memorias. El 24 de marzo de 1886 constituimos la primera congregación local, la Iglesia de la Santísima Trinidad, con 20 miembros en plena comunión, más otros 8 como candidatos a ser recibidos. El nombre lo escogimos con el propósito de mostrar la falsedad de las calumnias que fueron puestas en circulación
sobre que éramos iguales a cualquier judío o infiel. Fue en ese momento cuando comenzaron a plantearse la visión de erigir un templo propio, realizando entre ellos ofrendas y ahorros con ese propósito, dejando múltiples testimonios sobre ellos. Un día, cuenta el pastor Eaton, mientras predicaba sobre el deber y privilegio de la entrega cristiana, una anciana dejó su asiento, caminó al frente y puso en el púlpito $1 de plata, la primera donación para la construcción de su iglesia. La actual congregación de la Santísima Trinidad es la continuadora directa, la heredera de aquella primera iglesia fundada por el reverendo Eaton, quien también fue el primer titular de su cargo pastoral ya con el templo en pie, pues fueron esos primeros cristianos protestantes los que con denuedo esfuerzo hicieron posible su construcción. Desde aquel 24 de marzo de 1886 hasta hoy, 12 de noviembre del 2020, esta iglesia ha permanecido por la gracia de Dios. Pero dejemos que el reverendo Eaton sea quien nos siga contando la historia. Durante mucho tiempo no había sido posible asegurar un sitio adecuado para la construcción de nuestro templo. En ese entonces, llamaban nuestra atención algunos lotes situados cerca del extremo superior de la calle Independencia, en donde se levantaba un pequeño edificio de adobe que mostraba sobre su pared frontal un cartel con la inscripción Sociedad Mutualista de Obreros. Pero lamentablemente el alcalde me había informado que la ciudad era dueña de dicha propiedad y que había concedido a ese grupo el libre uso del espacio con la condición de que enseñaran el oficio de mecánica a otras personas, además de sus miembros. Sin embargo, una mañana del año 1889, observé a algunos soldados trabajando con picos y otras herramientas, nivelando el suelo de esa área donde se encontraba la Sociedad de Obreros. Investigando un poco, pude averiguar que dicha propiedad obstruía los planes que se tenían para la calle Independencia, ya que se pretendía hacer derecha la avenida para que atravesara la Alameda, pues en ese momento viraba hacia la derecha. Además, la razón de estos cambios era que el gobierno de la ciudad había cancelado su contrato con la sociedad mutualista, ya que no habían cumplido con su parte de lo acordado. Así que habían decidido poner a la venta la parte que no iban a utilizar, la cual era un área dividida en 3 lotes. Cualquiera de estos podría ser un excelente lugar para una iglesia. Estaban en un sitio elevado, a casi 400 metros de distancia de la plaza principal y prácticamente en el centro geográfico de la ciudad, aunque fuera de la zona comercial. Mi elección fue por el de la esquina con la calle Coronado y por lo tanto más cercano a la plaza, ya que daba hacia 2 calles. Afortunadamente, ese lote era propiedad de un juez federal que ya había dado pruebas de su amistad hacia mí, y no pasó mucho tiempo antes de que él hubiera ejecutado una escritura de venta del codiciado sitio por una suma muy moderada. De acuerdo con los términos de venta por parte del municipio, el comprador estaba obligado a empezar a construir en el terreno antes de 1 año. Dicho límite de tiempo estaba a punto de expirar y hasta ese momento no habíamos recibido ninguna indicación desde Boston. Así que, dadas las circunstancias y con el fin de preservar nuestro título de propiedad, tuvimos que hacer otro desembolso. Construimos en la parte trasera del lote una pequeña vivienda de 3 habitaciones que con el tiempo podría ser ocupada por el guardatemplos de la iglesia. El dueño del lote contiguo ofreció venderlo, sugiriendo que un templo necesitaba un terreno de dimensiones más amplias. Esto nos entusiasmó, porque el sitio era ideal para una escuela de jóvenes si la junta se decidiera por establecer uno, o bien para construir una residencia de misioneros. Así que le otorgamos la cantidad solicitada,
que era aún menos de lo que habíamos pagado por el lote de la esquina. En el año de 1890, 4 años después de fundada nuestra congregación, el secretario de distrito de la Iglesia Congregacional de los Estados Unidos, señor Hitchcock de Chicago, visitó nuestra misión y nosotros le mostramos el maravilloso sitio con la casa de adobe, contándole toda la historia. Él quedó tan profundamente interesado que al poco tiempo después de su regreso a casa, nos escribió ofreciendo obtener los fondos para la compra. Así que muy pronto fue capaz de reportar la cantidad total prometida y un excedente de $125 para el fondo de construcción. Una semana después, llegó una carta de Boston con la buena noticia de que se habían asignado $1,000 para nuestro proyecto. Y además, los miembros de la iglesia teníamos ya ahorrados en nuestro fondo por construcción otros $1,000. Para 1891, había llegado el momento de tratar de buscar el apoyo de la gente de nuestra tierra natal, más especialmente los de Montclair. Así es que obtuvimos una licencia por algunos meses, con el propósito de entrevistarnos con ellos, y así comenzamos los preparativos. Visitamos a unos arquitectos de Chicago, quienes se comprometieron a trabajar en los planos y el diseño del templo. Se les pidió que hicieran la nave central lo más grande posible, con muros bien altos, y que colocaran en el espacio amplio que iba a quedar atrás del presbiterio un grupo de 5 vitrales tipo lanceta, similares a los existentes en la capilla de la Universidad de Beloit, y así mostrar de manera prominente el símbolo de nuestra redención. Se estipuló que debería haber un atrio espacioso, en donde cualquiera pudiera acercarse a mirar y a escuchar, sin comprometerse hasta el punto de tomar asiento adentro con la congregación. Las especificaciones pedían una estructura de 23 metros de largo por 16.5 metros de ancho, además de paredes con 9 metros de altura y un techo plano. El diseño mostraba una torre de forma octagonal en la esquina, con 6 metros de diámetro, elevándose 6 metros por encima del techo para terminar en una aguja de 5 metros más de alto, o sea, 20 metros en total. La entrada principal sería a través de la torre, bajo 3 arcos de piedra que fueron cerrados por medios de rejas de hierro. El piso del atrio era de piedra, como las aceras en ambas calles, y era prácticamente una extensión de estas. Por un lado, las puertas dobles daban acceso al santuario, mientras que en el otro quedaba la entrada a la capilla. En el resto de los 3 lados, en lugar de los zócalos, se utilizaron losas de piedra vestida, y por lo tanto no importaba si el agua entraba durante una tormenta. Sobre los 3 arcos de las entradas al santuario, los arquitectos diseñaron 3 aberturas sobre los muros en forma de cruz. Así, tanto por los 3 arcos y el símbolo de la cruz repetido 3 veces encima de ellos, tendríamos características arquitectónicas en armonía con la antigua doctrina de la Trinidad, que también habíamos tenido presente al elegir el nombre de nuestra congregación hacía ya 6 años atrás. En el interior, el techo abovedado se elevó a una altura de 8 metros, ocultando así las pesadas cerchas de madera y barras de hierro que soportaban el techo. Las 4 paredes fueron revestidas de madera de pino aceitado y barnizado, con una altura de 1,82 metros, traído desde Texas en 5 carros de tren.
La luz al interior iba a ser abundante. Esto iba a ser posible gracias a 8 grandes y triples ventanales con arcos romanos, 3 para cada uno de los lados y 2 al frente, en el área de la capilla. Los arcos en la parte superior de cada juego de ventanales, así como las 5 ventanas tipo lanceta que se encontraban en el arco del presbiterio, fueron cubiertos con vitrales emplomados, para los cuales fue utilizado vidrio catedral de una fineza excepcional. Para los 8 ventanales se seleccionaron colores cálidos, mientras que los 5 vitrales del arco frontal se enriquecieron aún más con imágenes y adornos. En el vitral central se colocó una Biblia abierta, ya que nuestra principal tarea era poner ese libro en las manos de la gente. Y en los que estaban a ambos lados se plasmaron las letras del alfabeto griego, Alfa y Omega, representando a nuestro Señor, quien afirmó: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. En cada uno de los vitrales de los extremos se colocó un lirio blanco. Y además de estos elementos principales, los 5 fueron decorados con imitaciones de piedras preciosas: rubíes, topacios, diamantes. Una inmensa cantidad de piedra iba a ser utilizada en la estructura, aunque el material principal para las paredes, de 1 metro de grosor, iba a ser el adobe. Llevaba una cornisa de piedra de 1.5 metros de altura a lo largo de la parte superior de los muros, en los 2 frentes de las calles, además de 1 metro para la parte inferior, entre el nivel freático y los cimientos. La respuesta de nuestros amigos, después de observar los planos del diseño del templo, no se dejaron esperar y fueron muy prometedoras. Los hermanos de nuestro natal Montclair prometieron $2,500, los cuales se incrementaron a $3,000, sumando los obsequios posteriores, entre los que se encontraba la campana para la torre y los muebles del presbiterio. De igual forma, nuestros parientes también tuvieron una generosa intervención en este proyecto. El superintendente de la escuela dominical en New Haven, quien nos había visitado años atrás, había tomado tal interés por lo que vio en su visita que envió $100 iniciales que luego se convirtieron en 300. Y una dama, miembro de nuestra iglesia en Boatbrook, quien también se había enterado del trabajo que estábamos realizando en Chihuahua, envió un cheque por la misma cantidad. La persona que donó el gimnasio para la Universidad de Beloit, cuando recibió nuestra carta solicitándole cierta cantidad como apoyo para la construcción, de inmediato respondió con lo que le habíamos solicitado. Estas son algunas de las muchas donaciones que pudiéramos enlistar, pero nos sirven de ejemplo para mostrar toda la generosidad y solidaridad de la que fue objeto nuestro proyecto de construcción. Un constructor y un carpintero, ambos de origen estadounidense, quienes solían contratar mano de obra mexicana para sus proyectos y ya tenían en su haber la construcción de 2 templos en los Estados Unidos, fueron contratados para edificar el nuestro en términos muy razonables. Fue así como en febrero de 1892, la tierra se rompió para iniciar las excavaciones de los cimientos, los cuales fueron amplios y profundos, los mejores que he visto en la ciudad, declaró un banquero que visitó la obra en ese momento. La excavación sacó a la luz algunas tumbas antiguas, ya que el lote era parte del viejo cementerio de la ciudad. Vino un día un abogado, descendiente de una de las familias más antiguas, que aceptó mi invitación para inspeccionar las obras y
y mientras estudiábamos los detalles de los ventanales del presbiterio, me dijo: antepasados míos están enterrados aquí. Las tumbas de este lugar albergan los cuerpos de héroes, generales y gobernantes. Los restos de aquellos fueron enterrados de nuevo en la base y paredes de los cimientos con suma precaución. Y por ello es verdad literal que la tierra que se utilizó para elaborar las trincheras y los adobes del templo contienen porciones y polvo de los primeros habitantes de la ciudad, y hoy están dentro de los muros del templo La Santísima Trinidad. En la cámara superior de la torre se colocó la campana, que pesa 454 kilos. El señor Clinton H. Manley, el dueño de la planta fundidora localizada en Troy, Nueva York, me escribió una carta explicándome que dicha campana había sido fundida para formar parte de uno de los carrillones de la Catedral de San Patricio en aquella ciudad, pero que nos la había enviado por dos razones: porque era del peso y medidas exactas que habíamos solicitado, y porque la fecha de dedicatoria de nuestro templo estaba más cercana, y habíamos expresado que la queríamos lista e instalada para ese día. Él añadió que habría tiempo de sobra para fundir otra nueva campana destinada a tan famosa catedral. Recaudamos en Chihuahua un total de $150 solo para cubrir el transporte y cargos de la aduana, pero la campana había sido donada por la escuela dominical de la primera iglesia congregacional de Montclair, en New Jersey. Este hecho aparece en una inscripción grabada sobre su superficie convexa, mientras que debajo y cerca de la boca de la campana están escritas las palabras: «Di a cuantos te escuchen, venid». Para la noche de la dedicación, el 12 de noviembre de 1892, los asientos para 500 personas estaban listos, acomodados de manera muy justa, para dejar en la parte trasera una gran área del piso disponible para estar de pie. Invitaciones impresas y firmadas por ciudadanos de 4 países diferentes: México, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, habían sido enviadas a familias fuera de la congregación. Previendo que mucha gente podría reunirse, solicitamos protección policial, por lo que fueron enviados 2 oficiales para vigilar en los accesos exteriores. 700 personas llenaron el templo, y el número pudo haber sido cerca de 1000 si no hubiera sido por la timidez de nuestros sugieres, quienes al no estar entrenados fallaron en mantener abierto el pasillo. De modo que los que llegaron tarde con invitaciones en mano, al ver a la multitud abarrotada contra las puertas de entrada, supusieron que no habría más espacio, así que se conformaron con escuchar lo que podría atravesar las ventanas abiertas. En la parte posterior del presbiterio se colocaron las banderas de las 4 naciones ya mencionadas. A un lado, sobre un caballete, estaba el gran retrato a crayón de la dama en cuya memoria se había edificado el santuario, Adeline Barnes Pratt, quien amaba a los mexicanos. En la audiencia había representantes de todos los medios, funcionarios de gobierno, profesionistas, comerciantes, artesanos, gente común, y la asistencia de un gran número de damas fue especialmente gratificante. La música fue interpretada por una orquesta y 4 vocalistas. Sentados en la plataforma del presbiterio había 7 ministros, pero antes de que estos tomaran parte, hubo intervenciones previas de inusuales personajes. El señor Zapata,
jefe de educación pública del gobierno del estado, expresó su sincero agradecimiento a nuestros esfuerzos en pro de la educación. Don Tito Arriola, diputado al Congreso del Estado, también habló sobre la necesidad de la religión para el hombre y rápidamente esbozó la historia del cristianismo, refiriéndose a Lutero y la Reforma. Terminó diciendo, en español por supuesto: la Iglesia evangélica es una poderosa ayuda para nuestro progreso, fundando escuelas, publicando periódicos, aliviando la pobreza. Tal conducta da a los ministros de esta comunión título legítimo de respeto y gratitud de todo buen mexicano y justifica la favorable acogida que le han dado a esta iglesia los ciudadanos de Chihuahua, de los cuales un número considerable asiste a sus servicios bajo la protección de las leyes que garantizan la libertad de culto y el Estado laico. Ambos oradores fueron aplaudidos de corazón. Parecía increíble que hombres tan influyentes e intelectuales estuvieran dispuestos a pararse en la misma plataforma junto a ministros protestantes y pronunciar tales sentimientos a un grupo de personas que en su mayoría no profesaban la misma religión. Llegó el acto de dedicación. La audiencia entera se levantó de sus asientos y permaneció de pie durante la oración de consagración. Fue arrebatador el escuchar las voces de nuestros invitados mezclándose con las de los hermanos al recitar los responsos impresos en el boletín de mano y sentir su actitud de reverencia durante todo este acto. Hasta aquí las palabras del reverendo James Demarest Eaton. Hoy, nosotros, los que continuamos siendo la Iglesia la Santísima Trinidad que se constituyó por la bondad y la gracia de Dios el 24 de marzo de 1886, sinceramente damos gracias a Dios por esta nuestra casa que cumple 128 años. Recordamos la vida y el ejemplo de nuestro primer pastor, el reverendo James Eaton, de Gertrude, su esposa, y volvemos a agradecer a nuestros hermanos de la primera iglesia congregacional de Montclair, Nueva Jersey, y de New Haven, en Connecticut, el apoyo brindado para la edificación de este santuario, el primero como tal en estas tierras, que se convirtió en la cuna de la iglesia protestante en Chihuahua. Solo a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Thank you.